Para cuando todos se percataron del repentino ataque de la Servant, ya era tarde para evitarlo. La espada que había formado Seiba estaba a centímetros de hacer contacto con la pelirroja. Rías se paralizó, su mente le decía a su cuerpo que se moviese pero este no respondía, solo podía ver cómo aquella espada se dirigía a ella para ponerle punto final a su vida. Le costaba creerlo, no quería creerlo, que su vida fuese a acabar de esa forma aún teniendo varias cosas que quería lograr y hacer, varias cosas. Rías al pensar en esto comenzó a recordar todo lo que había vivido hasta ese momento, desde el tiempo en el que solía jugar con muñecas, hasta el día en que empezó a sentir la presión que conllevaba ser parte de una familia de alta estirpe dentro de la sociedad demoníaca, ya sea por parte de la misma sociedad o de su propia familia. Nunca se quejó, jamás replicó nada, solo acataba las órdenes de su familia para cumplir con las expectativas de todos. La única vez en la que Rías se negó a obedecer a su familia fue con el compromiso que trataron de imponerle. De allí en adelante todo continuó como siempre. Fue entonces que Rías por primera vez se cuestionó si realmente había vivido hasta ahora, si realmente estaba guiando su vida, y si alguna vez tuvo un deseo propio. Buchou, Rías escuchó esa voz que siempre la reconfortó, antes de volver a la realidad. Una vez de regreso al mundo físico, Rías se encontró con la hoja de la espada a un lado de su rostro, y frente a ella se encontraba Seiba con una expresión seria. Sin embargo, su expresión no iba dirigida a ella. La pelirroja vio que atrás de la Servant se encontraban sus siervos estupefactos. Rías no entendía lo que estaba pasando, ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado fuera de sí. Rías quería preguntar qué es lo que estaba pasando, pero antes de hacerlo sintió como algo húmedo y viscoso caía sobre su hombro. Al voltear arriba para ver qué era y de dónde salía, vio como una clase de mandíbula llena de colmillos se dibujaba con dicho líquido. En ese momento Seiba empezó a retirar su espada, y mientras lo hacía se podía escuchar el sonido de la carne rozando la hoja de la espada, al igual que se podía ver como la espada salía bañada en la misma sustancia viscosa que le estaba cayendo a Rías en el hombro. Para cuando Seiba retiró su espada por completo, Rías y los demás vieron como una silueta humanoide, corpulenta, de al menos unos 2,5 metros de altura, se hacía visible antes de caer bruscamente al suelo. ¿Un oscuro?, preguntaba Rías todavía un tanto ida de sí misma. «¿Eso creo?», contestó Irina con seriedad. «¿Cómo que eso crees? ¿Acaso no conocías todas las variantes de oscuros que existían?», reclamaba Akeno evidentemente asustada. Ante esto Irina solo estrechó la mirada con evidente preocupación antes de contestar. «Sí, eso creía hasta ahora», contestó Irina aún pensativa. «¿A qué te refieres?», preguntaba con eco. «Verán, después de que se sellaran a los oscuros, nos dimos cuenta que algunos de estos de bajo rango lograron escapar, y seguían ovacionando problemas. Fue así que la fraternidad se consolidó como una organización. Durante años los miembros de la fraternidad se dedicaron a cazar y a recolectar información sobre los oscuros en secreto, fueron registrando las diferentes variables de oscuros que se vieron durante la guerra y después de esta, y tras un tiempo no se registraron nuevas variaciones de oscuros, por lo que se creyó que ya se conocían todas, o al menos hasta el día de hoy», dijo Irina mientras observaba cómo el cuerpo del oscuro se iba descomponiendo lentamente. «Y lo más seguro es que encontremos más de estas cosas allá adentro», agregó Seiba a la conversación. «¿Aún así están seguros de querer ir?», preguntó Seiba mientras les daba la espalda. «Esto se ha convertido en una misión de reconocimiento y recolección de información, así que encontrar a el presumido así como garantizar su seguridad, no serán prioridad, así que repito la pregunta, ¿están seguros de querer seguir adelante?». Tras esto el séquito de la pelirroja se miraron unos a otros antes de responder. «Nuestra respuesta sigue siendo la misma, y nada nos hará cambiar de opinión», contestó Kiba en nombre de todos. Seiba los miró con frialdad. «Hagan lo que quieran», dijo Seiba en un susurro antes de encaminarse hacia la cueva junto a los demás. «Esperen», exclamó Rías. «¿Qué pasa, Rías One-san?», preguntó la rubia. «Tengo que advertir a Sona de esto ya que esto es muy peligroso y está dentro de nuestro territorio», contestó Rías, a lo cual nadie se opuso. En la academia,
Sí, ajá, entiendo, gracias por la advertencia, lo haré saber a la alianza, no hay de qué, tengan mucho cuidado, dijo Sona antes de que el círculo mágico de comunicación desapareciera. Parece cansada Kaicho, decía la reina de Sona. Algo, la verdad es que después del conflicto con la Chaos Brigade, esperaba que lo que restaba de este año fuese tranquilo, y ahora resulta que estamos enfrentando a una amenaza que podría acabar con toda la vida en el planeta. Realmente parece que al mundo le gusta estar en guerra, dijo Sona a la vez recargaba su frente sobre sus manos. Y para ponerle la cereza al pastel, resulta que hay una cueva llena de esos oscuros, muy cerca del territorio que se nos encomendó a Millarrías. Oh, ya veo, Kaicho, si no es mucha imprudencia de mi parte, ¿me podría decir dónde está esa cueva? Preguntaba la reina de Sona, lo cual extraño a la misma Sona, pero en vista de que de todas formas debía de darlo a conocer despidió simplemente decírselo. Sí, no te preocupes, al parecer dicha cueva se encuentra en las montañas al sur de aquí. Por cierto, será mejor que empaque algunas cuantas cosas. Lo último dicho por Sona extraño a su reina, pero no tardó en obtener respuestas. Al parecer la alianza quiere que todos se reúnan en la sede de la fraternidad, para planear el curso de acción y brindar algo de protección extra a lo que los oscuros están buscando. Al terminar de escuchar a Sona, Tsubaki solo asintió y se dispuso a retirarse. Sin embargo, antes de lograrlo Sona la detuvo. Tsubaki, ¿puedo preguntarte algo antes de que te vayas? Lo dicho por Sona sorprendió y sacó de sí misma a su reina, pues Sona no era de hacer esa clase de peticiones. Quería preguntar a qué se decía su comportamiento, sin embargo al ver el rostro extrañamente triste de su rey solo asintió. Sona al ver esto prosiguió. ¿Puedo confiar enteramente en ti? Sé que es una pregunta extraña de mi parte e incluso ridícula, pero con todo lo que está pasando, ya no sé en quién confiar. Issei e Irina resultaron ser encarnaciones de seres antiguos, cuya historia se desconoce. Rias y su séquito resultaron no ser las personas que aparentaban, al igual que los líderes de las facciones, y recientemente he descubierto que Saji me engañaba, no solo con los miembros del séquito, exceptuándote a ti y a Tsubasa, sino que también con mi hermana. Cuando Sona empezó a decir esto, Tsubaki vio algo que hizo que su sangre hirviera, vio a Sona llorar. En ese momento lo que era el habitual, máscara que Sona se había derrumbado por completo, dejando expuesta a Sona Citri como lo que era, no como la heredera de la casa Citri, sino como una chica común y corriente con sus propios problemas. Perdón, Tsubaki, no debería mostrarte esta faceta de mí o incluso molestarte con estas tonterías. No sé qué me acaba de pasar. Así que entre llantos, y trataba de pedirle a su reina que olvidara lo que acababa de preguntarle. Sin embargo, antes de decírselo fue interrumpida por su reina. Puede confiar enteramente en mi Sona-sama, como su reina, como una amiga, como una hermana, como usted desee. Yo siempre estaré a su lado y siempre aseguraré su bienestar y felicidad, cueste lo que me cueste. Las palabras de su reina si bien tomaron por sorpresa a Sona, al escucharlas también le brindaron lo que necesitaba en ese momento. Te lo agradezco jeje, pero no hace falta exagerar jeje, aún así te lo agradezco, decía Sona ya dejando de llorar y con una sonrisa en su rostro, lo cual cautivó a su reina. Al contrario Sona-sama, yo se lo agradezco, me ha ayudado a despejar mis dudas, le aseguro que todo lo que hago es para asegurar su bienestar. Sí, cuento contigo, dijo Sona antes de que su reina se retirara de la sala del consejo. Ya en el patio de la escuela recargada en uno de los árboles, podemos ver a Tsubaki mirando al cielo. Sí, todo lo que hago o haga será por el bienestar y felicidad de Sona, no importa el precio que deba pagar, se decía a sí misma. Tras esto Tsubaki formó un círculo de comunicación en su oído. Hola, si soy yo, tengo información que te será de utilidad, Issei. Fin de parte 2 y final de este capítulo. Quería hacerla más larga pero creía que quedaría mejor dejarla hasta aquí. Espero le haya gustado y sin más hasta la próxima.